Muy buenas, bienvenidos al canal de ISET. Iniciaremos esta clase de trigonometría, más que nada la resolución de triángulos rectángulos. Vamos a ver incluso cómo trabajar con la calculadora, algunas herramientas para trabajar con trigonometría. Antes que nada, con el tema de la calculadora, entonces vamos a poner acá uso de la calculadora, porque hay muchos alumnos que no saben usar la calculadora de manera correcta. Entonces aquí vamos a ver cómo trabajar. Entonces, por ejemplo, acá en trigonometría van a aparecer las funciones seno, coseno, tangente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo seno de 60 grados, si yo tengo que ponerlo esto en la calculadora, vamos a ver cómo se lo escribe. Si a mí me dice que calcule seno de 60 grados, vamos a ponerlo acá en un costadito, para que ustedes vean. Seno de 60 grados, antes que nada deben controlar que en el visor de la calculadora aparezca esta letra, que es una letra D, porque si no le va a hacer cualquier cálculo. Por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a ver, si está en la función que tiene que ser. Vamos acá, le marco, aquí está. Por ejemplo, vamos a apretar el 5 y observen, aparece una letra G acá en el visor. Si ustedes hacen el cálculo en trigonometría con esta letra en el visor, le va a generar problemas, le va a hacer todos los cálculos mal. Entonces, deben buscar la manera de hacer que la calculadora aparezca en el visor la letra D. Por ejemplo, con esta calculadora bastante particular, si yo quiero la D, tengo que apretar Shift Setup, o sea, la tecla Mode, y el número 3, y va a aparecer la letra D. No le puede aparecer la letra G, ni tampoco la letra R. Entonces vamos a apretar el 3 y va a aparecer la letra D. Si ustedes tienen otra calculadora y no es la misma a la hora de poner acá los valores, perdón, las funciones, le deben decir al profesor que por favor le ponga la calculadora en ese modo, es el modo degree. Vamos a poner, entonces el uso de la calculadora tiene que estar en el modo degree. Que es degree en inglés. Es decir, en el visor debe aparecer la letra D. Bien, entonces si yo quiero calcular seno de 60, aprieto ya cuando la calculadora está en el modo degree, vamos a apretar seno de 60, no es necesario ponerle los grados, que es esto, me da raíz de 3 sobre 2, esta calculadora es bastante buena porque me da valores irracionales. Y si ustedes quieren el número decimal, pueden poner 0.86. Siempre pongan dos números después de la coma. Si a mí me dice calcularme coseno de 75 grados 12 minutos, voy a la calculadora y pongo coseno de 75 grados 12 minutos. Observen, yo digo minutos y sin embargo me pone grado. No, pero la calculadora sabe que ustedes están poniendo minutos. Apretan igual y me sale 0,25. Entonces así se trabaja con la calculadora. Bien. ¿Qué pasa si me sucediera lo siguiente? Me dijera seno de alfa igual a 0,5. Y yo necesito calcular el valor de alfa, es decir, el valorcito este que está aquí. Entonces, observemos que el seno le está molestando, podemos decir, al alfa, entonces tiene que pasar para el otro lado, y pasa para el otro lado como arcoseno. Entonces me quedaría alfa igual a arcoseno de 0,5. También lo pueden poner así, sen menos 1, que es lo que hace la calculadora, de 0,5. Para obtener esto, con la calculadora, tienen que apretar la tecla Shift y la tecla Sin. Entonces, si yo aprieto la tecla Shift y Sin, veamos acá, Shift, seno, de 0,5. Tengo 30. Me sale 30 el resultado. Cada vez que ustedes aprieten esta tecla, estas dos teclas, Shift seno, Shift coseno o Shift tangente, el resultado le va a quedar en grados.
Es decir, ustedes están calculando el ángulo. Entonces, le damos en la calculadora, vuelvo a borrar, y me dice apriete la tecla Shift y la tecla Sin, de 0.5. ¿Ven que dice seno menos 1? Me da 30 grados. Shift seno, seno menos 1. Shift coseno, coseno menos 1. Shift tangente, tangente menos 1. Son las funciones trigonométricas inversas. Entonces así se calcula el ángulo cuando yo quiero calcular. No siempre va a ser seno, porque ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, tangente de alfa? Vamos a poner beta para que no piensen que siempre va a ser alfa. Tengo 1,5. Entonces la tangente pasa al otro lado como shift tangente o tangente menos 1 de 1,5. Entonces pongo shift tangente de 1,5. Me sale 56.30 grados. 56.30 grados. Bien. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que las funciones seno y coseno varían entre 0 y 1, entre menos 1 y 1. Seno de alfa o coseno de alfa. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿A qué me refiero a esto? Que si ustedes tienen, por ejemplo, seno de alfa igual a 1,5, observen qué va a suceder. Cuando yo pase el seno al otro lado, seno menos 1 de 1,5, y observemos qué nos sucede. Shift seno de 1,5. Me sale error de matemática. Y es cierto, no existe el valor. ¿Por qué razón? Porque acá dice que el seno o el coseno tiene que variar entre menos 1 y 1, es decir, no puede ser más chico que menos 1, ni tampoco más grande que 1. Es decir, tiene que ser 0,5, 0,7, menos 0,8, o sea, tiene que estar sí o sí entre menos 1 y 1 el seno y el coseno. Con respecto a la tangente, no tiene inconvenientes, prácticamente la función tangente. Bueno, estas herramientas previas son para tratar de entender los resultados que vamos a obtener en los ejercicios de trigonometría, especialmente de triángulos rectángulos. Entonces ya con esta herramienta podemos trabajar con la calculadora sin ningún inconveniente. Entonces vamos a ver ahora los triángulos rectángulos. Vamos a dibujar un triángulo. Vamos a hacer así. Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a tirar una recta. De acá hasta acá. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo de 90 grados. Si ustedes observan, este es el ángulo de 90 grados. Vamos a ver acá. Este es un ángulo de 90 grados. Bien. Entonces, para poder trabajar con estas herramientas, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, A, B, C, y tenemos el ángulo alfa, y le vamos a poner acá el ángulo tita, o teta, como ustedes deseen. Y lo que tenemos que hacer para resolver los triángulos rectángulos es usar la siguiente fórmula. La primera fórmula se llama teorema de Pitágoras. Veamos qué dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice: el lado más grande al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Generalmente al lado más grande se le dice hipotenusa. Hipotenusa. Y estos se llaman catetos. Es decir, entonces, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, esta fórmula les va a servir a ustedes si tiene un solo signo de pregunta. Si tiene dos signos de pregunta, la fórmula del teorema de Pitágoras no sirve y tienen que avanzar con otra fórmula que, por ejemplo, puede ser el seno. Entonces avanzamos en la segunda opción con el seno. Seno del ángulo alfa. Entonces, si ustedes eligen el seno de alfa, la regla dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Para identificar el opuesto, ustedes lo que tienen que hacer es indicar con una flecha el ángulo que está al frente del alfa. En este caso, el que está al frente de alfa es tita, C. Entonces este va a ser el opuesto. El lado más grande del triángulo es la hipotenusa.
Entonces no me queda otra que el que queda sea el adyacente. Entonces con esta marca yo ya puedo escribir, puedo decir seno de alfa igual a cateto opuesto C sobre la hipotenusa B. Y queda armada la fórmula del seno. Por supuesto, ustedes tienen que darse cuenta que esta fórmula solo le va a servir si tiene un solo signo de pregunta. Si tiene dos signos de pregunta, entonces quiere decir que no sirve, y van a avanzar con la función que sigue, que sería el coseno. Importante, si ustedes avanzaron con alfa, deben seguir con coseno de alfa. Entonces, pongo coseno de alfa. Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces me quedaría el coseno de alfa igual al cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es B. Bien, una vez que tenemos armada entonces estas funciones trigonométricas, vamos a ver si podemos hacer un poco más pequeñas, si no sale tan grande. La idea es que les quede todas las fórmulas escritas en una sola hoja. Traten de no escribir todas las fórmulas en hojas diferentes. Vamos a ver acá, creo que ahí andaríamos. Bien, ahí tenemos el teorema de Pitágoras. Vamos a ver ahora el teorema de Pitágoras, seno y coseno. Vamos a ver entonces la cuarta fórmula, que es la tangente. Tangente del ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces me quedará la tangente del ángulo alfa, el cateto opuesto es la C, y el cateto adyacente es la A. Entonces ahí tenemos armadas las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangentes. Pueden usar cualquiera de estas, por eso siempre se pregunta el alumno, ¿y cómo yo sé qué fórmula usar para resolver el triángulo? Escriben una fórmula. Si tiene un signo de pregunta, sirve. Si tiene dos signos de pregunta, no sirve, y avanzan con el seno. Y vuelven a hacerse la misma pregunta ustedes con respecto a las variables. No es que en un ejercicio van a tener todo letras, no, van a tener números y letras. Y ahí se van a dar cuenta si les va a servir o no la fórmula. Una vez que tenemos esta, hacemos la última, que es la quinta, que es la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo rectángulo, siempre da 180. Entonces pongo alfa más tita más 90 grados igual a 180. Bien, para resolver un triángulo siempre se va a usar la primera. Van a usar la primera, una de estas, y la última. Es decir, que con tres fórmulas de las 5 pueden resolver cualquier triángulo rectángulo que tenga los datos adecuados, por supuesto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Esto es importante, que estemos importantes. ¿Qué le quería decir? Que bueno, yo siempre en matemática trabajo con hoja o machete de fórmulas. Esto tiene que estar en una hojita aparte del cuaderno donde ustedes van a trabajar los ejercicios. Y esta hojita la tiene que estar siempre observándola. Entonces la arrancan a la hojita del cuaderno y la miran ahí, la ponen a la derecha o a la izquierda del cuaderno donde ustedes van a trabajar con los ejercicios. Entonces, vamos a ver el siguiente triángulo. Vamos a hacer con otro color, el color verde. Vamos a seguir con el color verde. Dibujamos un triángulo. Vamos a ver. Vamos a poner los datos. Vamos a poner que acá tenemos 3. Tengo 3, 4, T, alfa, tita, 90 grados. Entonces arranco. Primera fórmula. Teorema de Pitágoras. El lado más grande del cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Les quería comentar que estos 3 y 4 son unidades de longitud, o sea que puede decir metro, metro, centímetro, centímetro, milímetro, milímetro. Tienen que estar en las mismas unidades para que ustedes lo puedan reemplazar acá.
son unidades de longitud y están en la misma unidad. Entonces, una vez que escribieron el teorema de Pitágoras, se preguntan si tiene un solo signo de pregunta la fórmula, sí, entonces sí sirve el teorema de Pitágoras en este caso y despeja. El cuadrado pasa como raíz. Entonces calculo, acá 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16 es 25. Y la raíz de 25 es 5. Entonces me sirvió la primera fórmula. Vamos a ver ahora el que sigue, el seno. Vamos a elegir un ángulo. Ahora no voy a elegir alfa, voy a elegir tita. Entonces si yo elijo tita, tengo que tirar una flecha hacia el frente para poder identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si yo elegir tita, este va a ser el opuesto. El lado más grande es la hipotenusa. Y el que queda es el adyacente. Si a ustedes les quedan dudas para darse cuenta quién es el lado más grande en un triángulo, lo que pueden hacer es agarrar una regla y poner la regla acá y medir desde acá hasta acá. Ponen la regla y miden la distancia de acá hasta acá. Y ya van a ver que le va a dar más grande la medida que la medida de estas dos. Entonces así también se pueden dar cuenta si el triángulo es rectángulo. Y por supuesto, el que tenga el ángulo de 90 grados, porque si acá no hay un ángulo de 90 grados, estas fórmulas no sirven. Entonces vamos a arrancar con seno de tita. Entonces, observemos que acá me dice cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es 3 y la hipotenusa es t. Pero resulta que t yo ya lo tengo. Acabo de calcular t. T vale 5. Entonces yo divido. 3 dividido en 5 es de 0.6. Una calculadora. Bueno, pero resulta que yo quiero calcular tita, es decir, tengo una incógnita. Entonces calculo tita con las herramientas que les marqué antes. Si yo paso el seno para el otro lado, va a pasar como sen menos 1 del valor que yo tengo. Entonces vamos a la calculadora y pongo shift seno de 0.6. Shift seno de 0.6. Recuerden que cuando apretan la tecla Shift seno, el resultado queda en grado. 36,86. Entonces, tita vale 36,86 grados. Bien, entonces yo ya tengo el tita. Es decir, usé la primera, usé la segunda, o sea que ya no es necesario que use las otras dos que están acá. Me queda la quinta fórmula, que es la suma de los ángulos interiores, para que quede resuelto por completo este ejercicio. Entonces pongo alfa más tita más 90 igual a 180. Pero resulta que yo ya tengo tita. Tita o teta vale 36,86. Entonces ahí puedo despejar el alfa. El 90 pasa restando y el 36,86 pasa restando. Entonces me queda 180 menos 90 es 90 y 90 menos 36,86. Vamos a ver cuánto nos sale. 90 menos 36,86. 53,14. Y ahí termina este ejercicio porque he calculado todas las incógnitas. Calculé t, calculé alfa, calculé tita y ahí termina este problema. Vamos a ver otro ejemplo cuando ahora yo tengo el ángulo. En este caso tenía dos lados y calculé todos los demás. Vamos a ver otro triángulo cuando yo tenga un ángulo y un lado. Por ejemplo, que tenga así. Vamos a poner acá un ángulo de 50 grados. Acá vamos a poner un 6, un T, vamos a poner metro, un J
un θ y un 90 grados. Entonces, arranco. Primera fórmula, teorema de Pitágoras. T al cuadrado es igual a J al cuadrado más 6 al cuadrado. No tengo T, no tengo T, no tengo J. O sea que el teorema de Pitágoras en este caso no me sirve. Avanzamos con la segunda fórmula, el seno. Cuando ustedes tienen un ángulo, deben elegirlo a ese ángulo y aprovechar. Entonces trazo una flecha para el frente. Recuerden que esa flecha es el opuesto. El lado más grande de la hipotenusa, el que queda es el adyacente. Entonces, si ustedes van a su machete de fórmulas, el seno dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces pongo seno de 50. Seno de 50. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Tengo que ver si me sirve. Sí, sí me sirve. ¿Por qué? Porque tiene un solo signo de pregunta. El tema es que yo tengo que despejar la letra T. Para despejar una incógnita, primero la debo tener a la incógnita arriba. Entonces yo voy a decir, está dividiendo, pasa multiplicando. Me queda T por seno de 50 igual a 6. Entonces yo ahí ya puedo despejar T, porque le está molestando el seno de 50 a la letra T. Es decir, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, ahí ya tengo el resultado. Entonces, vamos a poner en la calculadora 6 dividido en seno de 50. 6 dividido en seno de 50. Observen que en el visor lo escribe de la misma manera que yo tengo escrito acá en el papel. 7.83. Dos números después de la coma. Como es un lado, están calculando en metros. Bien, observen que yo ya tengo la letra T. Entonces, si yo ya tengo la letra T, puedo calcular la otra letra, reemplazando ese valor aquí. Entonces, puedo reemplazar ahí, pongo 7,83 en la fórmula 1, 7,83 al cuadrado, es igual a j al cuadrado, que no lo tengo, más 6 al cuadrado. Entonces 7,83 al cuadrado lo tengo acá en el visor, aprieto la tecla de cuadrado y me sale 61.34, dos números después de la coma. Acá tenemos 6 al cuadrado, que es 36, y ahí despejo. Este pasa restando. 61.34 menos 36. Entonces, del resto 36, ahí lo tengo en el visor el resultado, me sale 25.34. Entonces, me queda 25.34 igual a j cuadrado. Y por último, el cuadrado pasa como la raíz de 25.34. Entonces tengo mi valor de j. Entonces aprieto la tecla de raíz, ans x, 5.03 metros. Entonces ya tengo mis valores de los lados. El último paso que me falta sería calcular el valor del ángulo. Lo vamos a hacer acá, en este espacio, la quinta fórmula, que es la suma de los ángulos interiores igual a 180. Y puedo despejar. El 90 pasa restando y el 50 también. Entonces obtengo 40 grados. Y ahí termina este problema. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de trigonometría. Hemos visto dos ejemplos de triángulos rectángulos. En uno di dos lados y calculé todo lo demás. Y en otro ejemplo, que es el ejemplo número 2, di un ángulo y un lado y calculé todo lo demás. Para una próxima clase vamos a ver problemas de aplicación para resolver los triángulos, es decir, cuando yo tengo un problema y debo plantear el triángulo y ponerle los datos para calcular una incógnita determinada. Importante, como les decía, tener en una hojita separada
las fórmulas de trigonometría para resolver los triángulos rectángulos. ¿Mm? Muy bien. Les deseo muchas gracias. No se olviden suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Internet.